Ani, un poquitico, por favor. Vamos a hacer primero un recorderis de lo que vimos hace 8 días. Bueno. ¿Y cómo era el título de la reunión hace 8 días? Sin novedad en el frente, amén, gracias. Y nos referíamos un poquito al micrófono. ¿O sabes que anula los? Gracias. Y entonces, estábamos hablando que nuestra vida está compuesta por espíritu, alma y cuerpo. Nosotros tenemos la conciencia de lo que es el cuerpo, obviamente, porque es la manera como nos relacionamos con todos. Pero también tenemos la conciencia de las emociones y los sentimientos que están en nuestra alma. Lo que en algunas ocasiones de pronto no tenemos conciencia es de nuestro espíritu hasta cuando empezamos a tener cercanía con el Señor. Cancélalos, por favor. Entonces, ahora sí, ahora sí. Entonces, en esa batalla espiritual que tenemos, cuando nosotros no tenemos conciencia de nuestro espíritu, nosotros debemos saber que hay un enemigo espiritual que está, dice la Biblia en el libro de Job, rodeando la tierra buscando a quien devorar. Ese es el enemigo. Y cuando uno no tiene esa conciencia, entonces uno está teniendo una batalla desigual. Estábamos hablando que era una batalla de un tigre contra un burro amarrado, ¿cierto? O sea, el burro, pues, ¿qué oportunidad va a tener con respecto a eso? Entonces, cuando estamos en esa batalla espiritual, estamos haciendo frente a ese enemigo y por eso decimos sin novedad en el frente cuando las cosas no cambian. Cuando a pesar de que yo estoy tratando de hacer las cosas como me lo enseña la Escritura, no he podido. Y veo y se coloca bien difícil la situación cuando de repente estoy teniendo problemas financieros, problemas emocionales, sentimentales y las cosas no cambian. Yo, por ejemplo, llevo algún tiempo orando por muchas cosas que de repente no han llegado todavía. Y honestamente les digo que esta charla nació porque yo le decía, Señor, yo no entiendo por qué si nosotros estoy orando, estoy ayunando, estoy haciendo las cosas, porque las respuestas no llegan. Y entonces el Señor me inquietaba que busca en qué etapa estás, porque es importante que sepas tener discernimiento de los tiempos. Nuestra vida está guiada por tiempos, así como el Señor nos enseña en muchas partes de la Escritura, como lo hizo con Israel. Y veamos el ejemplo de Israel, que ellos estaban en Egipto, estaban allá bajo sujeción, bajo esclavitud, y el Señor los fue sacando. Y ahorita vamos a pasar por cada una de esas cosas. Pero si no vean el frente es cuando usted ya se acostumbró a estar en esclavitud. Cuando ya oro, ya ayuno, pero no veo respuesta. Eso causa desgaste, eso causa frustración, eso causa resignación. Muchas veces uno se resigna al problema. Dice, no, ya me tocó vivir con esto toda la vida, yo no puedo cambiarlo, he hecho todo lo que he querido, lo que he podido, es más en el espíritu y no cambian las cosas. ¿Sí? Y entonces a veces lo que hace falta es discernimiento para saber en dónde estoy, porque de repente yo estoy pensando que estoy en una etapa en la cual no. Entonces, en estos días se me olvidó contarles una anécdota de 8 días que es la que les voy a contar hoy. Y era que había un soldado, sí, estaba un grupo de soldados y entonces mandaron a un soldado al frente a ver dónde estaba el enemigo, a ubicarlo. Y entonces le dice el comandante, vaya al frente y ubique al batallón enemigo y me cuenta dónde está. Y entonces después como de media hora, 45 minutos que no se reportaba, y le dice, a ver, soldado, ¿dónde está el enemigo? Y le dice el soldado, el enemigo está muy cerca, mi coronel. Dice, ¿qué tan cerca? Muy cerca, mi coronel. ¿Qué tan cerca? Espérese, lo paso. Y a veces uno está tan acostumbrado al enemigo que está charlando con él todo el tiempo. Le escucha las cosas al enemigo. Tú no vas a poder, eres un frustrado, ese sí fue bueno, una cantidad de cosas que usted se acostumbra, que nos acostumbramos a escucharle al enemigo. Y entonces por eso no hay cambio en el frente de guerra, porque usted no está escuchando lo que el Señor quiere, o nosotros no estamos escuchando lo que el Señor quiere para nosotros, sino lo que el enemigo quiere para nosotros. Y veíamos hace 8 días que lo primero era que estábamos cómodamente engañados.
A veces uno está en una cárcel de oro y está contento ahí, ¿sí? Elvis Presley, un cantante que cuentan la historia de un caso de ese señor. Hace mucho tiempo, él tenía una esposa muy hermosa, pero él se la pasaba viajando y en muchos tours y muchas cosas musicales, dejaba a su esposa sola y ella estaba muy triste, decía, es que yo estoy en una jaula de oro, pero al fin y al cabo una jaula. Y entonces no tenía la libertad, primero para disfrutar de su esposo, para estar con su esposa, y veíamos que cuando yo estoy en una cárcel vivo algo que no me pertenece, pero lo asumo porque le creo las mentiras al enemigo. ¿Sí? Entonces el enemigo me ha dicho a través de la historia de mis papás, de mis abuelos, que económicamente no voy a poder sobresalir, pues entonces yo termino viviendo esa vida. O que voy a ser un frustrado en las emociones porque los cónyuges se engañan, entonces yo voy a estar viviendo esa mentira y me acostumbro a vivir lo que el enemigo me dice que es lo que es para mí. Entonces ya uno se acostumbra y entonces decide no hacer nada, se suelta a esa mentira. ¿Sí? Entonces vivo en una cómoda esclavitud. No me atrevo a salir. Y después entonces me pregunto de qué soy esclavo. Y cuando uno empieza a ver de qué es esclavo, yo les decía hace 8 días, miren esas áreas de su vida en donde no hemos podido desarrollarnos, donde por más que ayunamos, oramos, hacemos de todo, ahí sigo estancado. Y les daba el ejemplo de un canal interoceánico. El canal de Panamá es un canal que conecta al Océano Pacífico con el Atlántico. Y eso funciona con un sistema que se llama esclusas. Las esclusas son unas porciones donde entra el barco, entonces esa parte de agua se conecta con otra y sube el barco para pasar a la siguiente esclusa. Y esclusa viene de la misma raíz, significa excluir. Usted no puede estar en dos al mismo tiempo, o está en una o está en otra. Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque para uno discernir en qué parte estoy de todo este jeroglífico, tengo que saber si estoy cómodo, que estoy engañado, ya me acostumbré, ¿sí? O de pronto estoy en otra etapa de las cuales vamos a ver ahora. ¿Amén? Entonces, eso es lo que veíamos la primera. La segunda, decíamos que teníamos que llegar al valle de la decisión. Los israelitas estaban ellos esclavos en Egipto, pero entonces empezaron a molestarse y entonces el Señor envió a Moisés y les dijo, el Señor los va a sacar de acá. Y uno tiene que tomar una decisión cuando recibe esa palabra. Y veíamos que ya lo primero era que he normalizado todo. Ya me acostumbré a vivir así, como les decía en el punto anterior, ¿cierto? Entonces ya no me acostumbro a hacer nada. Yo sigo resignado, frustrado, amargado y puedo seguir en eso o atreverme a hacer un cambio. Y si ustedes se acuerdan, nosotros estuvimos viendo en el libro no voy a repetirles todo, sino solamente algunas de las citas que vimos, y era la de Joel 3:14, que decía el Señor, están en el valle de la decisión, entonces ustedes pueden seguir haciendo lo mismo o decidirse por el Señor, pero tienen que tomar una decisión. ¿Sí? Entonces es entre seguir frustrado, no sé qué, y renegando o decir, voy a hacer algo. Entonces, lo que he aceptado por meses o años es eso que me está esclavizando. A veces es un pecado que yo ya me acostumbré a vivir con él. Hábitos, perder el tiempo, fumar, tomar, cualquiera de esas cosas que ya me acostumbré a vivir con ellos. Y ahí es cuando una palabra del Señor viene y estremece mi vida. Es esa palabra, y hablamos de la palabra rema, que es una palabra específica, para un momento específico, para una persona específica, que me mueve los cimientos de mi vida y me dice, eso no te pertenece a ti. El Señor tiene algo para ti que es mucho mejor. ¿Sí? Y entonces ahí es donde digo, hay una salida, hay una opción. O sea, no tengo que seguir viviendo en esta maldición, en este pecado, en esta esclavitud. Y entonces uno se despierta y se da cuenta que he vivido una pesadilla. ¿Sí? Yo no sé si alguno de ustedes ha tenido una pesadilla. Yo he tenido algunas veces pesadillas y uno se levanta sobresaltado, como angustiado de qué es esto que está pasando. ¿Sí? Y entonces uno dice, uy, gracias, me levanté porque eso no está sucediendo. Y muchas veces uno está viviendo una pesadilla, pero no se quiere levantar, quiere seguir ahí hasta que el Señor habla a nuestras vidas. Y el tercer punto que vimos era que entonces hay que tomar una decisión. Listo, la tomo, ahora hay que tomar acción. Dice la Biblia
muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Eso lo dice Santiago, ¿sí? Entonces, cuando yo creo la palabra que el Señor tiene para mi vida y me dice, eso no te pertenece, entonces a ello tengo que empezar a actuar conforme a lo que el Señor tiene para mí. Y entonces ahí nos dimos cuenta que tenemos la conciencia de que estoy enfrentando un enemigo poderoso, que se llama Satanás y con todo su ejército. Y ahí aprendimos una cosa, ¿cuál es la diferencia entre un enemigo subyugado y un enemigo erradicado? Entonces un enemigo que es subyugado es un enemigo que se enfrenta en la guerra, usted gana la batalla, pero no lo elimina, lo deja ahí. Ese enemigo tarde o temprano va a venir en contra suya y lo va a atacar, porque esa es la labor del enemigo. Entonces, cuando uno no corta con algo, eso finalmente va a venir y va a venir en contra de uno. Y el enemigo erradicado es el que usted saca y no permite nunca más que vuelva a su vida. Amén. Entonces, hasta ahora, no me respondan, solamente piensen. ¿Identifican a algún enemigo subyugado? ¿Algo que usted ha aceptado, que está ahí y sale siempre en el peor momento? ¿Identifican a algún enemigo erradicado que el Señor les ha dado toda la fortaleza y el poder a cada uno de ustedes para sacarlo de su vida y no volvió jamás? ¿Cuál fue la diferencia? Y vamos a verlo ahora. Y entonces ahí el Señor dice, bueno, me coloco las botas y el Señor me empieza a diferenciar, a enseñar, a cambiar mi mentalidad de esclavo a la mentalidad de hijo. Y veíamos cómo los israelitas, cuando empezaron a salir, también empezaron a quejarse. Empezaron a decir, no, pero nos iba mejor allá como esclavos, porque teníamos vivienda, comida, teníamos todas las cosas. Estábamos mal, estábamos en esclavitud, pero teníamos lo mínimo, ¿sí? Y entonces aquí veíamos cómo el Señor nos saca a tomar acción, levantarnos y a hacer las cosas conforme a su voluntad. También veíamos que el Señor, a pesar de que me está guardando, también permite que yo tenga batallas. Acordémonos de una cosa, cuando el pueblo de Israel salió, pasaron las 10 plagas, la última plaga fue la plaga en donde murieron todos los primogénitos, salieron ellos, estaban frente al mar Rojo, venía detrás el ejército de Faraón, el Señor abre el mar, ellos cruzan, van a cruzar los egipcios, el ejército, el mar se cierra, destruye todo el ejército y ellos están en la tierra, están en un desierto. Y allá en ese desierto, mientras que están allí, ellos tienen batallas. Tuvieron batallas contra los amalecitas y contra otras tribus. Pero dice el Señor, no los envió a través de la tierra de los filisteos, porque no hubieran podido resistir y se hubieran devuelto. Entonces el Señor, aún cuando estamos viviendo batallas, Él las permite, pero sabe que nosotros vamos a poder con ellas. Dice la Biblia, no os ha sobrevenido ninguna tentación que sea más allá de tus fuerzas, porque el Señor juntamente con la prueba da la salida. Amén. Amén. Eso lo aprendí con un carro que me fallaba. Les cuento rápido la historia que no está mi esposo. Resulta que yo tenía un carro clásico, no era viejo, clásico. Y entonces, resulta que, eso no es chistoso, y entonces resulta que estaba el carro y eso le fallaba de todo. Si no era la parte eléctrica, bueno, le fallaba de todo. Y una vez yo me acuerdo que recién lo compré, fui con un amigo, se lo compré a un amigo, perdón, y entonces fui con mi mamá y mis 2 hermanos. Vamos a darle una vuelta para que ustedes vean esta nave y no sé qué más cosas, ¿no? Y entonces yo vivía al sur de Bogotá y no por la 68 hasta la 63, esa es bien al norte. Y llegando allá, dije, no, ya devolvámonos porque pues ya vieron las capacidades, ¿cierto? Y entonces estaba yo regresando, me dice, suelta un aguacero, pero un aguacero de esos que caen allá en Bogotá. Y lo mejor de todo es que el carro se apagó en medio de un charco, literal. Y en un cruce, o sea, en el mejor momento y en el mejor sitio. Y en ese momento yo ahí tratando de prender el carro, no prendía, y mi hermano nos bajamos a empujar y no, yo puedo. No prendió, ¿sí? Y entonces nos bajamos a empujar y yo era recitando este verso, no sobrevendrá ninguna tentación, y yo declarando la palabra para que se prendía el carro, pues no prendió, pero bueno. El caso fue
que el Señor permitió esas batallas o permite esas batallas en nuestras vidas que nosotros podemos enfrentar a pesar de que estemos en situaciones difíciles. Y yo no sé si a usted le ha pasado, pero cuando uno está en una situación difícil, entonces llega otra batalla y uno dice, pero por Dios santo, ¿qué es lo que está pasando? Mire, no hay nada que el Señor no permita que no podamos sobrepasar. Amén. Eso que les acabo de contar que quede solamente entre nosotros. Y ahora vamos a ir con el tema de los últimos 2 puntos que corresponden al día de hoy. Entonces, el cuarto es caminando en el desierto. Y puse un desierto que sea como más acorde a nosotros, ¿no? Que es lo que vivimos aquí en algunos momentos. Entonces, el cuarto punto es caminando en el desierto. Entonces, ellos empezaron a caminar en el desierto. Y en ese paso por el desierto, ¿qué es lo que encuentra uno? ¿Qué es lo que hay en el desierto? Nada. Silencio. Y a veces eso es muy peligroso. Porque normalmente cuando uno no está acostumbrado al silencio. Usted dígame cuántas horas al día, bueno, a la semana, vamos a decir, a la semana usted se sienta tranquilo en silencio. Difícil, ¿sí o no? Uno no está acostumbrado a eso. Uno está acostumbrado a que al ruido. Es más, si usted sale solo en la casa pone música. ¿Sí? A veces es incómodo para uno mismo, cuando debería ser una oportunidad, porque de hecho el Señor puede hablarnos o nos habla más cuando estamos en silencio. Entonces, el Señor, permítame un segundito, acá hago una cosa para... Bueno, a ver si lo... No pude. Entonces, lo primero es silencio. ¿Y qué es lo que habla cuando yo estoy ahí? ¿Qué es lo que más habla a mi corazón, a mi vida? Es voces en mi interior, la murmuración, la tendencia a volver atrás. Voy a leerles, no lo tengo acá, pero apúntenlo, Éxodo 15:24. Dice, comenzaron entonces a murmurar en contra de Moisés y preguntaban, ¿qué vamos a beber? Entonces, usted imagina en un desierto 2 millones de personas, ¿sí? Sin nada. Y lo primero que le da a uno que es sed. Y empiezan a ver, pero este man nos sacó de Egipto a hacer qué a este peladero, ¿sí? ¿No será lo mismo que nos pasa a nosotros? Oye, me convertí al cristianismo, estoy yendo a la iglesia, voy a las intercesiones de las 5 de la mañana todo el tiempo, mejor dicho, hago de todo lo que me dicen y peor, o sea, como que las cosas van peor. Empieza a escuchar uno, es la voz de la queja. Éxodo 16:2 dice, allí en el desierto toda la comunidad murmuró contra Moisés y Aarón y decían, ¿cómo quisiéramos que el Señor nos hubiera quitado la vida en Egipto? Les decían los israelitas, allá nos sentábamos en torno a las ollas de carne y comíamos pan hasta saciarnos. Ustedes nos han traído a este desierto para matar de hambre a toda la comunidad. ¿Qué sale en el desierto? Lo peor. ¿Sí o no? Cuando hay, estos días estaba viendo entre los matrimonios, por ejemplo, una de las causales más comunes de divorcio son los problemas económicos. ¿Sí? Porque empiezan a haber roces entre la pareja y todo ese tipo de cosas y eso empieza a dañar la relación. Entonces, en lugar de uno tratar de apoyarse mutuamente y mirar las soluciones, entonces empieza a salir los roces. ¿Usted por qué dejó esto? ¿Por qué pagó esto? ¿Por qué compró esto? Y entonces eso es el caldo de cultivo perfecto para que el enemigo empiece a dañar las relaciones. ¿Sí? Números 14:1 dice, aquella noche toda la comunidad israelita se puso a gritar y a llorar. En sus murmuraciones contra Moisés y Aarón, la comunidad decía, ¿cómo quisiéramos haber muerto en Egipto o en este desierto? ¿Para qué nos has traído el Señor a esta tierra? ¿Para morir atravesados por la espada o por nuestras esposas, hijos, y que nuestros hijos se conviertan en botín de guerra? ¿No sería mejor que volviéramos a Egipto? Y unos a otros se decían, escojamos a un jefe que nos lleve a Egipto. ¿Y qué es lo que esto es peligrosísimo? ¿Qué es lo que el enemigo quiere? Y es que volvamos atrás. No solamente que escuchemos la murmuración y las voces del enemigo, sino que volvamos atrás. No, yo cuando estaba antes haciendo esto me iba mejor y ahora que soy cristiano todas las cosas al revés. Porque el enemigo quiere eso, que usted vuelva atrás.
¿Sí? Y es duro. O sea, yo no estoy diciendo que esto sea fácil. Sin embargo, tenemos que tener discernimiento de lo que está pasando en nuestras vidas. ¿Qué es lo que la otra cosa que el Señor anhela que pase en el desierto? Que empecemos a escuchar su voz. Que tengamos el discernimiento de cuál es la voz del Señor. Porque normalmente estamos escuchando muchas voces menos la de Él. ¿Sí? Entonces, por eso el Señor dice, tengo que se quede en quietud. Necesito que se quede aislado para que empiece a entender cuál es mi voz. Dice la palabra, el Señor Jesús decía que las ovejas escuchan la voz del pastor, lo escuchan y lo siguen. Y yo me acuerdo un pastor nos enseñaba esto y era que él había ido por allá a Israel y efectivamente llegó a un sitio donde había ovejas y él llegó y empezó a llamar a cada oveja por su nombre. Y las ovejas salían del corral y se iban donde estaba él. Y era impresionante, yo no estuve allá, pero me contaban que era impresionante como por nombre las llamaban y ellas llegaban una a una. ¿Nosotros sabemos distinguir la voz de Dios? Únicamente uno la distingue cuando se acostumbra a escucharla. ¿Sí? ¿Cómo sabe usted, por ejemplo, que el que está llamando al otro lado del teléfono es su cónyuge, o su hijo, o su padre o su madre? Porque usted sabe cómo suena esa voz. ¿Sí? Pero yo llamo a una persona desconocida y lo primero que usted pregunta es, ¿con quién estoy hablando? ¿Cierto? Pero el Señor, por eso el Señor dice, en el desierto, yo los necesito a ustedes allá, porque allá ustedes van a aprender a escuchar mi voz, porque lo que sigue es muy importante. Si uno no sabe escuchar la voz de Dios aquí, en la siguiente etapa se pierde. Porque la siguiente etapa es más complicada. Es muy bonita, pero es más complicada. Y les voy a decir ya ahorita por qué. Y las luchas externas en el desierto. Permítame un segundito, por favor. Entonces vemos que allá hay silencio, las voces en el interior de la murmuración y la tendencia a volver atrás. Ahora, ¿qué es lo que tiene el Señor para mí? Porque es una cosa lo que hay en el desierto, pero otra cosa y más importante es qué es lo que me quiere enseñar en el Señor a mí en el desierto. ¿Sí? Uno va a un sitio y ese sitio cobra sentido cuando tiene un propósito. ¿Sí? Por ejemplo, en estas vacaciones vino mi hermana en julio y entonces ellos querían conocer pues cosas y fuimos al museo de Drumheller, ¿sí? Y quienes han ido yo creo que todos hemos ido a Drumheller acá. Drumheller es un desierto, ¿sí? Y entonces uno desprevenidamente, si pasa por ahí sin conocer la historia y todo lo que se ha pasado allá, pues esto es un peladero ahí, la gente dice, ¿para qué viene? De hecho, nosotros fuimos a ver sitios de camping como para volver y dijimos, uy, no, aquí sí no son muy bonitos realmente los sitios para acampar, ¿sí? Pero cuando uno va al museo, entiende toda la riqueza que hay en ese sitio históricamente. Esa zona del mundo cuenta una historia de miles de años, ¿sí? Que la Biblia de hecho respalda. Entonces, cuando uno ya entiende, dice, uy, estoy en un sitio muy importante a nivel mundial. No solamente a nivel de Alberta o de Calgary, no, a nivel mundial. Entonces, tiene un propósito, ¿sí me hago entender? Por eso, cuando yo entiendo que el Señor me está llevando allá a ese sitio porque tiene un objetivo conmigo, digo, Señor, esto tiene sentido. Y ahí empieza uno, y les voy a decir una palabra que no es cómoda para nadie, empezando por mí, y es que empieza uno a disfrutar el desierto. Usted me va a decir, no, este es sadomasoquista. No, anulo. ¿Sí? ¿Cómo va a disfrutar algo uno que es doloroso? Yo le digo, los hombres y mujeres que enfrentan grandes cosas tuvieron que estar en el desierto en algún momento de sus vidas. En alguno. Ya sea que hayan tenido una situación económica, familiar, lo que sea difícil. Y el Señor utilizó eso para que pudieran salir adelante. ¿Sí? Entonces, el Señor, ¿qué tiene para mí? Aprender a escuchar su voz. Segundo, enseñarme sus leyes y ordenanzas. Si usted lee todo el libro de Levítico y Deuteronomio, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, ve que el Señor empieza a darle todas las leyes y las normas. ¿Por qué?
porque cuando estaban en Egipto, ellos estaban acostumbrados a ver las leyes y las normas de los egipcios. ¿Sí? Los egipcios tenían dioses para todo, la fertilidad, para las sembradías, para la lluvia, para todo tenían un dios. Ellos estuvieron más de 400 años en Egipto y se acostumbraron a ver lo que los egipcios hacían. ¿Sí? Es lo mismo que nos pasa a nosotros. Estamos en el mundo, no podemos decir que yo me voy a una burbuja por allá a ver quién sabe dónde. Estoy en el mundo y yo me empiezo a acostumbrar de todo lo que pasa aquí. Y yo me atrevo a decir, y siempre lo he sostenido, nuestros hijos y nuestras generaciones por venir van a tener que vivir cosas mucho más fuertes de las que hemos vivido nosotros. Por eso los tenemos que preparar. Por eso no podemos evitarles a ellos sus desiertos, porque es ahí donde el Señor los va a fortalecer para enfrentar lo que tengan que enfrentar. ¿Sí? Entonces, escuchar la voz de Dios, sus leyes y ordenanzas les estaba diciendo. Entonces ahí el Señor les enseña cómo comportarse, cómo manejar los recursos. Dígame uno, en un desierto económico, ¿cómo maneja los recursos? Al centavo, ¿sí o no? Uno se sienta y hace cuentas y eso no le cuadran y uno las vuelve a cuadrar para arriba y para abajo, para arriba y para abajo, y cómo le cuadran, porque uno tiene que aprender a administrar los recursos financieros. Ahí, si ustedes leen, el Señor les dice cómo administrar las finanzas. Ahí les dice. Nosotros tenemos 3 recursos que el Señor nos ha dado. Tiempo. El Señor les dice cómo administrar el tiempo, empezando por una cosa. Dice, tienen que descansar un día. Dígame que quién descansa honestamente un día. Que dice, ¿sabe qué? Este día descansar no es tirarse en la cama, no, hacer otras actividades, ¿no? ¿Quién realmente descansa ese día? Hace otra cosa. A veces el trabajo y la intensidad de la vida no nos deja, ¿cierto? Pero el Señor dijo, hasta en eso nos dijo cómo, el tiempo. Tiempo para orar. El mismo Señor Jesucristo cuando estuvo aquí en la tierra les dijo, tenemos que pasar tiempo en oración, y de hecho les dio muchos ejemplos de cómo lo hacía y les enseñó cómo es la oración que él hacía. Entonces, el tiempo, las finanzas y una cosa muy importante, las relaciones. Él les dijo, ustedes tienen que ser fieles con su pueblo, con su familia y con estas otras naciones. Cuidado de mezclarse. Cuidado. No, es que es mi nación prima, mi nación, y les voy a dar un ejemplo de lo que pasó. En las relaciones uno tiene que ser muy selectivo, no tiene que ser excluyente, y déjeme me explico esto, sino que tiene que ser selectivo. Mis amigos y mis más cercanos, que terminan siendo mi familia, deben ser personas que tengan temor de Dios. Eso es lo primero, eso es lo básico. Porque una persona que tiene temor de Dios va a respetar a Dios y va a amarme a mí como se ama a sí mismo, teniendo una buena autoestima. Una persona que no tiene una buena autoestima no puede amar a alguien bien. Me voy a explicar. Si una persona tiene una mala autoestima, ¿cómo va a tratar a su cónyuge? ¿Cómo va a tratar a sus hijos? Mal. Si tiene una autoestima más allá, más arriba, los va a mirar con desprecio y desdén. Si tiene una autoestima muy baja, los va a mirar como una esclava que no sé qué. Y yo he conocido mamás que son así. Ay, el nene que le gusta, a la niña no sé qué, y terminan siendo esclavos y los malenseñan horrible, al punto de que ellos piensan que son reyes y la pasan muy mal en su vida, porque no todo el mundo está dispuesto a ser el esclavo de esas personas. ¿Sí me hago entender? Entonces, en las relaciones el Señor es muy específico en cada cosa. Y les dijo, por ejemplo, con las otras naciones no se van a mezclar. Y ellos entonces no hicieron caso, porque uno siempre se estrella y ahí se da cuenta que el Señor tenía razón. Los moabitas eran una nación prima porque Abraham y Lot, ellos eran primos, se fueron los dos y después se separaron, no voy en detalle, se separaron, y de la hija mayor de Lot nacieron toda la nación moabita. Y el Señor dijo, pueden ser primos y chévere eso, pero no comparten lo mismo, no tienen el temor de Dios, no buscan lo mismo que ustedes, entonces no se mezclen. Y entonces ellos terminaron mezclándose al punto de que hubo una mortandad grande por no hacer caso, porque empezaron a desviarse. Salomón, el hombre más sabio sobre la tierra, el Señor le dijo, no se mezcle con otras personas. Lo primero que hizo, se casó con una mujer egipcia.
¿sí? Y de ahí en adelante empezó a desviarse. Entonces, por eso el Señor tiene una razón de ser para cada cosa. La comida. Si uno llega y ve todas las comidas que el Señor dice, esto no coman y esto coman, los médicos han encontrado que lo que el Señor dice en la Biblia que no coman es lo que le cae más mal al cuerpo. Por ejemplo, los israelitas no comen cerdo. Ustedes, muchas de las enfermedades en el cuerpo humano, una de las raíces es precisamente esa comida. ¿Sí? Colesterol y ese tipo de cosas. Entonces, por eso es tan importante que entendamos que el Señor les dio en el desierto las leyes, les dio las ordenanzas. Entonces, por ejemplo, cuando uno está en el desierto y está aprendiendo a manejar las finanzas, el Señor me está enseñando, voy a hacerlo de esta manera, pero no solamente durante el desierto, de ahí para adelante. ¿Sí? Sigamos. El Señor también en el desierto forma el carácter para aprender a confiar en Él. Si uno confía en el Señor en el desierto, después cuando esté en prosperidad va a seguir confiando en Él. Y aquí una cosa muy importante es de que lleguemos a ese punto, que es el siguiente. Cuando uno confía en el Señor, es como un bebé, un niño que está al borde de la piscina y le dice uno al bebé, láncese. El niño al principio duda, pero cuando se lanza la primera vez y uno lo recibe, quédese ahí, papito, porque se va a lanzar 1.000.000 de veces. ¿Sí? Porque ya confía y se lanza. Y ese confiar en el papá en los momentos difíciles hace que en los momentos de retos se lance sin miedo porque sabe que el Señor lo va a respaldar. Miren, yo tengo un amigo pastor en Barranca Bermeja que ese es realmente un reto. Y el Señor desde el principio le enseñó eso, a lanzarse. Y a veces hace unas vainas que uno dice, esto es una locura. Señor, ¿qué es lo que en qué está metido? Sí, ¿en qué se va a meter? ¿En qué vaca loca se va a meter? Pero el Señor lo respalda y Él ha aprendido eso. ¿Sí? Lo que estamos haciendo aquí en Calgary, cuando recién nos conocimos con muchos de ustedes hace 4 años, esto era una locura. Hace 4 años pensar que estaríamos en este momento, yo estaba pensando en estos días. Hace 4 años fue que yo vine acá. Y sería una locura pensar que hoy estamos en donde el Señor nos ha colocado. ¿Sí? Pero cuando uno empieza a dejar y a escuchar la voz de Dios, entonces el Señor en cada paso lo va llevando a lo que necesita. Amén. Y organizar mi tiempo, ya les mencioné eso. Amén. Permítanme. Entonces, Éxodo 15, perdón, eso ya lo vimos. La voz del Señor. Dice en Éxodo 16:4, entonces el Señor le dijo a Moisés, voy a hacer que llueva pan del cielo y el pueblo deberá salir todos los días a recoger su ración diaria y voy a ponerlos a prueba para ver si cumplen o no mis instrucciones. Cuando uno empieza a leer la palabra de Dios, porque las instrucciones de Dios, ¿dónde están? En su bendita palabra. Entonces uno debe pasar tiempo allí para saber qué es lo que el Señor quiere hacer conmigo en esa etapa de mi vida. ¿Sí? Y entonces les dijo, bueno, ustedes tienen hambre, voy a hacer que llueva maná y tienen que recoger solamente lo del día, no más. Y cuando sea el viernes, como el sábado no van a hacer nada porque ya les dije que descansaran, entonces recogen lo del viernes y el sábado. Pero háganme caso, por favor. ¿Y qué hicieron? No hicieron caso. Entonces, el primer día recogieron lo del día y lo del día siguiente, a pesar de que no era la víspera del sábado. Y dice la Biblia que lo que recogieron de más, le salieron gusanos y se pudrió. ¿Sí? Entonces, uno a veces es cabeza dura. El Señor le está diciendo a uno que haga algo y uno quiere hacer o más o menos u otra cosa, pero no lo que dice el Señor. A mí me ha hablado muchas veces el Señor que me dice, tenga cuidado con esta persona. Y uno dice, no, Señor, eso es una voz mía, anulo al diablo, no sé qué. Y termina uno estrellándose. Yo me acuerdo que una vez estábamos en Fort McMurray y estábamos en la iglesia y todo, y estaba yo muy cercano, estábamos con mi esposa muy cercanos a una familia y todo eso, y entonces estaba yo trabajando y salí un momentico a comer y pues estaba meditando en la palabra cuando de pronto el Señor me dice, no confíes en Él. Y yo, Señor, no sé qué. Y entonces yo dije, no, pues anulo, o sea, es una buena persona, no sé qué. Y me dijo el Espíritu, llámalo. Porque Él te dijo una cosa, a ver si está haciendo eso. Y lo llamé, era una bobada, pero lo llamé y me mintió que estaba haciendo algo y después me di cuenta que no lo estaba haciendo. Entonces me dijo el Señor, mira, si te mienten una cosa tan boba, tan ridícula, de en adelante, ¿cómo vas a confiar en una persona? ¿Sí? Entonces, el Señor inclusive, usted le dice al Señor, muéstreme el corazón de él o de ella y Él lo va a hacer.
Y eso es un consejo para todos los muchachos aquí, para todos en general, pero muchachas y muchachos solteros. Pídanle al Señor que les muestre el corazón de las personas para que ustedes también aprendan a tener discernimiento. Amén. Bueno. Números 13:1 dice, el Señor dijo a Moisés, envía a algunos de tus hombres a explorar la tierra de Canaán, que estoy por entregar a los israelitas. De cada tribu enviarás un líder que la represente. Cuando yo estoy empezando a escuchar la voz de Dios, Él me da instrucciones claras. Miren, las intercesiones de las 5 de la mañana de lunes a viernes son algo que es casi que uno pudiera sentarse, y de hecho lo he hecho, sentarse a escribir lo que los pastores, los líderes enseñan ahí, porque son instrucciones claritas de cómo hacer las cosas. Impresionante para la vida cotidiana, ¿sí? Finanzas, relación, bueno, todo lo que usted quiera. Y entonces uno hace eso que le dice el Señor, y dice la Biblia que la voz de Dios y la obedece. ¿A qué lo compara Jesús? A un hombre que construye la casa sobre la roca, que aunque vengan vientos y lluvias, va a permanecer. Pero dice, el que escucha y no hace, lo compararé al que construye su casa sobre la arena, que cuando vienen las lluvias y todo eso va a haber una gran destrucción. La única diferencia es obedecer. Obedecer. Y en el desierto el Señor es lo que me enseña. Escucha y obedece. Eso es lo que me enseña. ¿Qué es lo que hace uno? Argumentar, decir, pensar, pero a veces no obedece lo que el Señor dice. Y entonces aquí, como no obedecieron, un viaje, ¿sabe cuánto se demoraban desde el momento que cruzaron el Mar Rojo hasta la tierra prometida? 11 días. 11 días, ni siquiera 2 semanas, 11 días. ¿Cuánto se demoraron en el desierto? 40 años dando vueltas. 40 años porque no obedecieron. ¿Sí me hago entender? Entonces muchas veces, ojo con esto, puede que estemos dando vueltas en esta etapa del desierto, no porque el Señor no ha hablado, no porque el Señor no me quiera sacar de ahí, y de pronto no porque usted no escuche la voz de Dios, sino porque no la obedecemos. Entonces es muy importante. Por ejemplo, los padres, nosotros como padres, que aquí creo que somos la mayoría. Cuando el Señor nos dice a nosotros, dice la Biblia en Proverbios, que el que le enseña la palabra a los muchachos, aunque fuere viejos, ellos no se separarán de ella, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la obligación que nos dice el Señor a nosotros? Mi obligación es enseñarle la palabra de Dios. ¿Sí? Y anoche ayer en la célula estábamos viendo un par de cosas, la diferencia entre un profesor y un maestro. Un profesor enseña, ¿sí? Pero un maestro lo que hace es que imparte el conocimiento y le enseña a la persona cómo tomar decisiones basado en eso. Y entonces, por ejemplo, veíamos que un maestro tiene la facilidad, no todo el mundo puede ser maestro, pero un maestro tiene la facilidad de coger algo muy complicado, hacerlo fácil y entregárselo a sus estudiantes, a sus discípulos, como lo hacía el Señor Jesucristo, para que ellos lo entiendan y lo empiecen a hacer. ¿Listo? En ejemplo, el Señor Jesús, ¿qué hizo aquí en la tierra? Alguien que me diga. No tantos. Enseñar, ¿qué más? Sanar. Ah, bueno, sanar. Vamos con la de sanar. Orar, sanar. ¿Sí o no? El Señor les dijo, ustedes han leído la Biblia en varias partes donde diga el Señor cómo hizo para sanar. Sí, ¿cierto? No era tan ortodoxo, ahorita vamos a ver un ejemplo de cómo lo hacía, pero Él lo hacía. Ahora, si nosotros somos sus discípulos, pues queremos hacer lo mismo, ¿sí o no? ¿Alguien ha hecho eso? ¿Alguien ha orado y alguien se ha sanado? ¿O se ha muerto? Que yo tengo un pastor amigo que oraba, el Señor me dice que va a orar, y iba y oraba por los enfermos, menos mal que hacían la oración de fe, porque normalmente se morían. Entonces él dejó de orar por los enfermos. Pero volviendo al punto, el Señor, por ejemplo, hacía unas locuras. Se llegaba un ciego y decía, yo quiero ver. Decía, bueno, listo. Escupía, hacía barro y se lo ponía en los ojos, y luego se vaya, lávese la cara y listo. Imagínense, ¿sí? Claro, estamos hablando del Señor, pero el Señor nos dio esa misma potestad y autoridad a nosotros. ¿Por qué se lo digo? Los discípulos hacían lo mismo. El Señor los mandó de 2 en 2, dice la Biblia. Váyanse de 2 en 2 y no sé qué, y
lo que los mandó fue a predicar el evangelio. Ahí no dijo libérense, no, prediquen el evangelio, a eso los mandó. ¿Sí? Volvieron felices. Señor, imagínate que predicamos y no nos quedamos ahí, sino que empezamos, hicimos liberaciones, oramos por la gente y se sanaba y todo eso. Y entonces felices porque dice, hasta los demonios se nos sometían. ¿Dónde vieron eso? En Jesús. Entonces el Señor nos reta a nosotros de que lo que nosotros nos diga, le obedezcamos y lo hagamos. Les voy a contar también testimonios de lo que nos ha pasado. A veces uno está pasando por un desierto económico y el Señor le dice, vaya y ore por las finanzas de fulanito y de sutanita. Y uno ora por ellos y ellos prosperan y usted sigue en el desierto. Explíqueme eso. Porque seguramente uno tiene que seguir escuchando, entendiendo algo en el desierto. ¿Van conmigo? Amén. Entonces es importante que entendamos que el desierto es muy importante, porque cuando yo aprendo a escuchar la voz de Dios, puedo seguir a la siguiente etapa. Amén. Que es la siguiente y la última, que es la tierra prometida. En la tierra prometida, ¿sí? ¿Cómo salgo yo de la exclusividad del desierto a la tierra prometida? Por una palabra de Dios. Dice la Biblia en Deuteronomio 8 y en Mateo capítulo 6, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Sí? Dice que estas señales seguirán a los que creen, ¿cierto? En mi nombre echarán fuera demonios, sanarán enfermos y todo eso. O sea, el Señor es por su palabra que se hacen las cosas. Entonces, cuando yo estoy viviendo alguna situación difícil, lo que necesito es una palabra rema. Vamos a hacer un ejemplo para que no se nos olvide. ¿Alguien sabe qué es remar? ¿No? ¿Cómo se dice en inglés? Porque es que no... Remar, ¿no? Rowing, eso. Ahora sí me entendieron. Que todos son canadienses. Pero remar, entonces, es lo que hace que usted pueda avanzar. Utiliza a través de un remo. Ustedes han visto las competencias de esos remos que son, que vienen a veces individuales o por 4 que hacen, son espectaculares, me parece que son espectaculares, ¿cierto? Pero ¿qué es lo que utilizan? Un remo. Entonces, sin el remo, ¿cómo hacen ellos para mover esa barca? Tú imagínense ellos haciéndole con la manito o con el pie. ¿Cómo avanzarían? Entonces, si usted quiere avanzar con el Señor, tiene que tener una palabra rema. Amén. Eso es lo que toca buscar. ¿Dónde está su remo para que avance? Si no tiene un remo, no olvídese, va a quedarse ahí. Se lo va a llevar la corriente. Usted puede patalear, orar, gritar. No tiene una palabra rema, no va a avanzar. Y habíamos hablado de la diferencia entre la palabra logos y la palabra rema. La palabra logos es conocimiento. Entonces yo cuando estoy leyendo mi devocional, por ejemplo, entonces he aprendido en lo que el Señor puede hacer, cómo nos bendice y todo eso, pero hay una palabra, un versículo que salta, que como que el Señor le pusiera un resaltador ahí y enseñara algo en particular. Esa es la palabra rema. El conocimiento es bueno. El Señor a través de eso nos habla. La palabra rema para ese momento que estoy viviendo. Amén. Démosle un aplauso al Señor por todo esto. Dice Josué 1:1. Después de la muerte de Moisés, siervo del Señor, el Señor dijo a Josué, hijo de Nun, asistente de Moisés, mi siervo Moisés ha muerto, por eso tú y todo este pueblo deberán prepararse para cruzar el río Jordán y entrar en la tierra que les daré a los israelitas. Eso es el verso 1 de Josué. Le dijo, bueno, Moisés murió, entonces usted es el que va a cruzar el Jordán y va a llevar a todo estas dos, eran como 4 millones de personas ya. Toda esta gente la va a llevar a la tierra prometida. ¿Qué hizo Josué? Se asustó. ¿Qué hizo Josué? Alguien que me diga. De una, ¿sí o no? Vamos a leerlo en el verso 10. Entonces Josué dio la siguiente orden a los oficiales, o sea, ahí mismito, como decimos, vayan por todo el campamento y díganle al pueblo que preparen provisiones porque dentro de 3 días cruzará el río Jordán para tomar posesión de la tierra que Dios el Señor le da como herencia. ¿Por qué Josué fue tan valiente para decirles ahí mismo que lo hicieran? Porque él escuchaba y ya sabía cómo era la voz de Dios. ¿Sí o no?
Él estuvo 40 años en el desierto aprendiendo de su líder cómo era que se escuchaba la voz de Dios para seguirlo. ¿Sí? Josué estuvo 40 años enfrentando batallas porque el Señor lo estaba preparando para lo que venía. Si Josué no hubiera sido ese discípulo fiel con Moisés y con el Señor no lo hubiera escogido. De pronto se hubiera quedado allá. Acuérdense, y en esto es muy importante, cuando el Señor le dice a Moisés, mande a los 12 espías, ellos van. 10 vienen con una noticia triste, decir, no, esa es la tierra espectacular, las uvas, eso me toca traerlas de a dos, los racimos de uvas, eso es impresionante, pero hay gigantes, nos van a mirar, y empezaron a quejarse de todo lo que vieron allá. Pero hubo 2, Josué y Caleb, que dijeron, nosotros podemos, porque si el Señor nos ha dado la palabra, ellos fueron los únicos que creyeron que si el Señor les daba la palabra, ellos podían hacerlo. Y por culpa de los 10 que contaminaron a todo el pueblo, tuvieron que esperar 40 años para que esa generación pasara y entonces viniera la nueva generación a tomar la tierra. Entonces, ¿a qué me refiero? Que nosotros somos los que escogemos, otra vez, si son 11 días o 40 años. Somos nosotros con la actitud. Podemos tener la actitud de los 10 espías o las de Josué y Caleb. Depende de mí, de nadie más. ¿Sí? En Josué 5:6 dice eso que les dije, no se los voy a leer, en donde decía que ellos estuvieron deambulando por 40 años porque no escuchaban la voz de Dios. Y, perdón, un segundito. Entonces, tengo que tener la palabra rema para saber. Los retos que voy a enfrentar van a ser a otro nivel. Entonces, si usted estaba pasando una prueba económica y el Señor en ese desierto le enseñó a administrar y hacer las cosas de una manera diferente, entonces el Señor lo va a llevar a retos financieros más grandes, no solamente para usted, sino para bendecir a otros, porque en esta etapa pasa algo muy importante, y es esto. Josué y Caleb fueron los 2 únicos que quedaron de toda esa generación, pero ellos, ¿para quién conquistaron esa tierra? El Señor a través de ellos para todos. O sea, que usted cuando pasa el desierto, no solamente recibe bendición usted, sino recibe bendición primero su familia, pero también su familia espiritual. ¿Sí me hago entender? Entonces, ¿quiénes son los primeros beneficiados? Sus hijos físicos, por lo que usted haga o deje de hacer. ¿Quiénes son los primeros beneficiados por lo que usted haga? Su familia espiritual. Por eso cuando una persona dice, por ejemplo, con el testimonio de Joanita, el Señor me dio una sanidad y todo eso, ella tiene autoridad para orar por sanidades porque el Señor ya obró en ella una sanidad. Vemos, por ejemplo, las personas que han tenido testimonio financiero y entonces esas personas tienen autoridad porque el Señor los ha enseñado. Por eso a mí me gusta cuando una persona tiene un testimonio que ore en eso en donde el Señor usó a esa persona para pasar el desierto porque tiene autoridad de parte de Dios para hacerlo. Si caminó con el Señor en el desierto, claro. Amén. Seguir la voz de Dios y llevar la victoria, llevar a otros a tomar la victoria. Mateo 6:10 dice, venga tu reino y hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Cuando uno entiende el desierto y su propósito, entonces, ¿qué es lo primero que tiene que entender? Que el Señor quiere que su reino esté primeramente en mi vida. Eso es lo primero. Si yo le permito al Señor que entre a mi corazón y que su reino esté en mi vida, todo lo que está alrededor va a empezar a cambiar porque yo voy a ser ese canal que el Señor usa para bendecir a los demás, empezando por mi casa. Un matrimonio que esté, por ejemplo, en una situación difícil de discusiones por la razón que sea y la razón que sea. Si yo permito que el Señor esté en mi vida y que el Señor me guíe a través de mi vida, mi cónyuge va a recibir bendición y va a empezar a cambiar. Mis hijos van a empezar a cambiar por lo que yo me determine a hacer. Si yo permito que el Señor me cambie, mi entorno cambia. ¿Sabe cuál es el problema muchas veces de nosotros? Que queremos que todo cambie. Entonces, dentro de 8 días que hay encuentro, entonces voy a mandar a mi esposa porque ella necesita mucho de ese encuentro. Primero que tengo que ir soy yo. Porque yo soy el que necesito para saber qué estoy haciendo mal, para yo ser canal de bendición para los demás. Por eso y me he encontrado muchas veces de pronto con esa actitud que yo digo que es
en ignorancia a las cosas del Señor, que dicen, sí, esas cosas le sirven a algunos, a las personas que están pasando por situaciones. Todos necesitamos del Señor, porque es la única manera que mi vida cambie en mi entorno, en la medida que yo permita que el Señor me cambie a mí. Amén. Un aplauso al Señor por estas palabras. Y lo último, Josué 6:10 dice, al resto del pueblo, en cambio, Josué le ordenó marchar en silencio, sin decir palabra alguna, ni gritar hasta el día en que les diera la orden de gritar a viva voz. La primera victoria que ellos tuvieron fue contra Jericó. Jericó era una fortaleza, una ciudad muy, muy, muy fuerte. Tenía muros, eran tan anchos que ahí habían casas y la gente vivía dentro de esos muros. O sea, no era una cosita de drywall, muros, ¿sí? Y entonces el Señor llega y les dice, la estrategia es esta, van a dar cada día una vuelta en completo silencio, después detrás de los sacerdotes y todo eso. Y el séptimo día van a dar 7 vueltas y van a tocar las trompetas y ahí caerán los muros y ustedes pueden entrar y tomar la ciudad. ¿Sí? ¿Qué es lo primero que pasa cuando las cosas no salen como uno quiere que sucedan, como uno se imagina que deben suceder? Ustedes no se han notado, a mí me pasa, yo no sé ustedes, pero cuando yo estoy leyendo algo y el Señor me da una palabra y me dice, en estos días me estaba diciendo esto, en Deuteronomio dice, aunque conspiren contra ti, yo no estaré con ellos. Esa palabra se las comparto a todos ustedes, congregación. Aunque conspiraren contra ustedes, el Señor no está en esos planes. Es más, dice, aunque por un camino vengan contra ustedes, en 7 caminos saldrán de delante de ustedes. Van a salir huyendo de ustedes por la presencia que el Señor está colocando en sus vidas. Amén, el que lo reciba. ¿Sí? Y el Señor me daba esa palabra porque estaba viviendo situaciones difíciles y todo eso, y le das al Señor, no sé qué, y el Espíritu me trajo esa palabra. Si están conspirando contra ti, no lo están haciendo conmigo. Y si por un camino vienen contra ti, en 7 caminos saldrán de delante de ti. Y le decía, amén, Señor. Sí, pero entonces no llega la respuesta. Y entonces, ¿sabe qué es lo que me está diciendo el Señor? Calladito se ve más bonito. Aquí le estaban diciendo, estaban dándole una vuelta. Yo imagino que los israelitas ahí caminando. Imagínense una fortaleza, todo el pueblo caminando así. Y eso que solo fue una, y en este espacio de Menés 7. ¿Sí? Pero como sabe que nosotros tenemos la tendencia a ponernos a hablar de más. Si Josué no les hubiera dado esta instrucción, yo me imagino, ¿qué tal de Josué? Es que anda vuelticas. Dios mío, Dios lo perdone aquí, nosotros aquí. Y termina, ¿quién va a tener la fe para que el Señor pueda desatar a través de ellos el poder? Acuérdense que el Señor dijo que en muchas ocasiones Él se tuvo que ir de sitio sin hacer muchos milagros por la falta de fe. La murmuración destruye la fe. ¿Sí? Y eso funciona para todo. Entonces, si hay personas que murmuren en donde usted quiera que esté, casa, oficina y todo eso, corte eso de raíz, porque eso mata la fe. Entonces, es muy importante. Le dijo, calladitos se ven más bonitos. Cuando el Señor nos dé una estrategia, hagámosla, porque sabemos que el Señor está detrás de eso. Entonces, a través de estas 5 estaciones, yo les pido que ustedes las oren, piensen en ellas por lo siguiente. Que el Señor les dé discernimiento en qué tiempo están de estas situaciones. Usted puede decir, no, es que estoy en el desierto y no sé qué, y ni siquiera haya llegado al desierto. De pronto todavía está en la cárcel, ni siquiera ha salido, ni siquiera se ha decidido a salir de allí, a ponerse las botas. O de pronto ya el Señor inclusive lo sacó del desierto y le está mostrando es que usted tiene que conquistar otras cosas. Por eso es importante que entendamos, y me incluyo, en cuál de estas estaciones estoy. Y cada área de mi vida puede estar en una diferente. Puede que yo económicamente esté muy bien, pero emocionalmente no. O de pronto con mis hijos esté más o menos. ¿Sí? Eso se llama discernimiento. ¿Sí? Y yo les invito y los reto. Hagan esto. En esas partes de su vida, digan, bueno, yo estoy acá, aquí yo puedo dar. Ya el Señor me sacó en victoria y el Señor me coloca como una luz y una autoridad. Voy a orar por las personas en esta parte de mi vida, por ejemplo, en las sanidades. Amén.
en las familias, porque el Señor tiene todo con un propósito. Amén. ¿Aprendimos algo hoy? Amén. Bueno, por los tres que aprendimos. Ahora, coloquémonos en pie. Y vamos a orar particularmente por esto, para que el Señor nos dé discernimiento y nos muestre en las áreas de nuestra vida en dónde estamos, para saber qué es lo que tenemos que hacer. Porque hoy no hemos aprendido solamente en qué fase, en qué estación estoy, sino qué debo hacer en cada una de ellas. Amén. Vamos a orar. Padre Santo, yo te doy muchas gracias por tu palabra, porque es viva y eficaz y más cortante que espada de dos filos, Padre Santo, que llega hasta lo más profundo diciendo las intenciones del corazón, Padre Santo. Yo te doy gracias, Padre Santo, por tu pueblo, porque se ha decidido a venir aquí, Señor, a escucharte a ti, Padre Santo, porque hoy yo te he clamado y te he pedido, Padre Santo, que sea tu voz y no la voz de un hombre, Señor. Padre Santo, mira nuestras situaciones, mira nuestras vidas, Señor. Sabemos que estamos pasando por situaciones difíciles a nivel matrimonial, emocional, financiero, con los hijos, Padre Santo. Cada uno de nosotros está viviendo situaciones difíciles. Hoy yo lo que te pido, Papito Dios, es que con lo que tú nos has enseñado a través de tu pueblo, a través de los israelitas, desde cuando estaban en Egipto hasta cuando llegaron a la tierra prometida, Señor, nos muestres en dónde estamos. Y saber esto no es solamente para saber en dónde estamos, sino para saber qué hacer, Papito Dios. Padre Santo, yo te pido que si alguno está buscando una palabra rema, Señor, le des esa palabra fuerte, sobrenaturalmente, Papito Dios, para que de esa manera, Papito Dios, tenga esa herramienta para que salga, Padre Santo, del pozo de la desesperación que habla la palabra. Hoy yo te suplico, Padre Santo, para que seas tú, y hoy le voy a pedir a cada uno de ustedes, así con su propia voz, sin importar quién está ahí, que le entreguen al Señor esa área en sus vidas. Y voy a pedir una nomás hoy, esa área en sus vidas que usted dice, Señor, yo siento que en esa área no he podido avanzar, que me la ha pasado dando vueltas. No sé, Padre Santo, si estoy en el desierto o si todavía estoy en esclavitud. Pero lo que yo sí te pido, Padre Santo, es que me des el discernimiento para saber dónde estoy y qué debo hacer. Y hoy, mientras que ustedes hablan y le dicen a viva voz, cada uno sin importar a la persona que esté a su lado, cuál es esa área, yo voy a orar por ustedes. Padre Santo, mira a mis hermanos y hermanas en esta noche, Señor. Ellos están enfrentando, Padre Santo, tal vez no hace ni siquiera meses, sino inclusive años, por situaciones difíciles. Estamos enfrentando situaciones difíciles, Señor. Y hay veces, Padre Santo, que estamos en la frustración, en el desespero y aún en la resignación en áreas de nuestras vidas, Señor. Pero hoy nos decidimos a salir de allí, Señor, y te entregamos estas áreas de nuestras vidas. Puede ser un familiar, Padre Santo, las finanzas, puede ser la relación matrimonial, puede ser la relación con nuestros hijos. Cualquiera de estas situaciones te las entregamos delante tuyo. Vamos, y yo quiero que casi con sus ojos cerrados usted visualice que va hasta la cruz del Calvario y llega allá a la cruz del Calvario delante del Señor y deja esa carga. Se quita esa maleta que usted estaba cargando. Es una maleta grande y pesada. Es una maleta muy incómoda, que lo abruma, que lo está sobrecargando todo el tiempo a usted. Que usted anda estresado porque a pesar de que tiene victorias, no las disfruta porque esa área lo lastima. Y va a llevar a la cruz de Calvario a esa maleta y la va a dejar ahí en la raíz de la cruz. Es decir, como dice el Señor, vengan aquí todos los cansados y cargados y dejen aquí sus cargas y lleven mi cruz que es liviana. Padre Santo, hoy llevamos delante tuyo nuestras áreas, Papito Dios, nuestras vidas completas. Padre Santo, nuestra relación contigo, nuestra relación con nosotros mismos, Papito Dios, cuando hemos sido tal vez desobedientes y de repente físicamente estamos pasando por una dolencia, por una situación, porque no te habíamos escuchado. Hoy entregamos esa carga en la cruz. Señor, mi relación emocional y sentimental, ya sea que esté casado, Padre Santo, con mi cónyuge o a un soltero, te entrego cualquier ansiedad y cualquier cosa y la llevamos a la cruz del Calvario. Señor, perdónanos, lo dejo allí, Papito Dios. Padre Santo, la relación con nuestros hijos o nuestros padres que de pronto pasa por situaciones difíciles, no escuchan o cualquier cosa, lo dejo en la cruz del Calvario. Las finanzas, Padre Santo, las relaciones, cualquier cosa, la dejamos en la cruz del Calvario y entendemos, Señor, que tú, Padre Santo, dices en tu palabra
que toda el acta de decretos que me era contraria, Cristo la llevó en la cruz del Calvario. Y por esta palabra, Padre Santo, aplicamos la sangre de Cristo, Padre Santo, que tiene poder, porque en Apocalipsis 12:11 dice que le vencieron por la sangre del Cordero, por el testimonio y por la palabra confesada. Y por esa palabra, Padre Santo, aplico la sangre de Cristo a cada una de las situaciones de mis hermanos y mis hermanas, Señor. Y sé, Papito Dios, que tú, Padre Santo, estás pudriendo todos los yugos, porque dice la palabra que en la presencia del Señor todos los yugos, a causa de la unción, todos los yugos se pudren. Y Padre Santo, sé que aquí está el Espíritu Santo y tienes más poder, Padre Santo, que cualquiera de las cosas que estemos viviendo, Señor. Y te doy gracias porque sé, Padre Santo, que juntamente con la prueba viene la salida. Y te pido, Padre Santo, que le des a cada uno de mis hermanos esos remos, esas palabras, Papito Dios, que van a usar, Papito Dios, para salir de la situación en donde están, Señor. Y Padre Santo, sobre todo, dales discernimiento. Espíritu Santo, te pido que aún a través de sueños y visiones, Padre Santo, te reveles a ellos de una manera sobrenatural. Y Papito Dios, les muestres a ellos no solamente la situación, sino la salida a través de tu bendita palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Un aplauso al Señor.